Bueno, en este ejercicio que vimos que vamos a resolver, nos dan estos datos, ¿verdad? Nos dicen en primer lugar, nos dan el punto crítico, que es este, un punto de inflexión, que es este, y un punto que nosotros lo vamos a llamar A, que nos dice que es -1,2, nos dice que la función pasa por ese punto. Es decir, que este punto va a pertenecer a f de x, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso. Muy bien. Ahora nos dice también al principio que la función es de cuarto grado. Es decir, va a ser ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. Nos dice que, bueno, de nuevo, nos dice que es de grado 4. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es determinar estos coeficientes, ¿verdad? El A, B, C, D, E, que son incógnitas, que es lo que tenemos que hallar para resolver este ejercicio. Nos dice que determinemos una función polinómica de grado cuarto. Aquí está la función polinómica, pero tenemos que hallar estos valores A, B, C, D y E, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de una vez usando todos estos eh, que nos dan, todos estos datos, nos dan un punto crítico, una inflexión y otro punto, ¿verdad? Para empezar, veamos algo antes de derivar y aplicar lo que es el concepto para hallar puntos críticos o puntos de inflexión. Haremos antes algo. Ustedes primero verán aquí, tenemos el punto A que pertenece a f de x. Entonces, eso eh, veremos cómo lo reemplazamos para encontrar una ecuación, ¿ya? Entonces tenemos el punto A. Nos dice que esto es x y esto es y, ¿verdad? Nos dice que A pertenece a f de x. Entonces, al evaluar en ese punto, x va a valer -1, ¿verdad? Y reemplazamos x igual a -1, nos va a dar -1 a la cuarta, solo 1, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, -1, como en vez de x, -1 al cubo, va a ser -1, ¿verdad? Menos por más, va a ser menos, y nos da -b, ¿verdad? Listo. -1 al cuadrado va a ser 1, más por más, y c por 1, c, ¿verdad? Aquí, -1, no está elevado a nada, solo va a ser -1, -1 por d, menos d, ¿verdad? Y más e. Bueno, al ya reemplazar todo eso, nos da una ecuación, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos dice? Que va a ser igual a cuánto, ¿verdad? Sabemos que y es igual a f de x, ¿verdad? Aquí lo pondremos y igual a f de x. Son las imágenes, entonces aquí la imagen dice que es 2, ¿verdad? Ya tenemos esta ecuación que nos dice que vamos a llamarle 1, ¿verdad? Necesitamos 5 ecuaciones para hallar todos los valores a, b, c, d y e, porque son 5, ¿verdad? Si lo contamos, entonces tenemos 5 variables, necesitamos 5 ecuaciones para resolver esto. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues, antes de derivar, nos damos cuenta que nos dan los puntos, ¿verdad? Estos puntos van a pertenecer a f de x, muchachos. Eso tengan presente, van a pertenecer a f de x. ¿Por qué? Porque nos dan aquí, ¿no? Un punto donde va a ser el punto crítico. Ese punto crítico va a ser de la función, ¿verdad? Así que podemos asumir que en este punto igual va a pertenecer a la función. Es algo que, aunque no nos dicen el problema, lo tenemos que, nosotros tenemos que darnos cuenta de ello, ¿ya, muchachos? Entonces vamos a empezar primero por el punto de inflexión, ¿ya? Punto de inflexión en aquí. Nos dice, al igual que hemos hecho para el punto que le hemos llamado A, ponemos f de, ¿cuánto va a ser x? X va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da? Al reemplazar x igual a 0 en todo esto. Aquí a por 0 va a ser 0, b por 0, 0 igual, c por 0, 0, d por 0, 0. Solo nos quedaría e, ¿verdad? Y esto es igual a ¿cuánto nos dice? A -5. Bueno, aquí ya hemos hallado el valor prácticamente porque se ha ido todo.
Entonces, pero es una ecuación más, ¿verdad? Es la ecuación 2. Necesitamos 3 ecuaciones más, muchachos. Ya tenemos un valor. Muy bien. Aquí igual lo podemos reemplazar. Ahorita lo vamos a hacer. Pero hallaremos para el punto crítico. El punto crítico lo vamos a llamar PC, ¿verdad? Sus abreviaturas. Entonces, igual hacemos f de 1, ¿verdad? Puede pertenecer a f de x. Y es igual a ¿cuánto? Como x va a ser igual a 1, a por 1 o cualquier número por 1 sigue siendo el mismo número. Entonces va a ser a más b más c más d más e. Pero más e sabemos que es menos 5, ¿verdad? Menos 5. Es menos 5. ¿Esto es igual a cuánto? Nos dice que es igual a menos 6. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer? Este que está restando puede pasar a sumar aquí, ¿verdad? Menos 6 más 5 sería. Es igual a menos 1. Muy bien. Esto sería la ecuación que llamamos que es 3. Bueno, entonces ya tenemos estas 3 ecuaciones que ustedes ven aquí. Ya tenemos esta y esta y esta. Y un valor más, ¿no? Pero eso es igual a una ecuación que hemos hallado y nos ha dado el valor directamente. Ahora sí, aplicaremos cómo hallar el punto crítico y el punto de inflexión. Para eso tenemos que hallar las primeras dos derivadas de la función f de x. ¿Cuál función vamos a usar? Esta de acá, ¿verdad? Con todos sus valores que ya están aquí, con a, b, c, d y e. Con eso vamos a trabajar y vamos a hallar las ecuaciones, ¿verdad? Para empezar, hallaremos f' de x, vamos a llamar, y es bastante sencillo, ¿verdad? Solo son exponentes, entonces su exponente va a bajar y lo vamos a restar en menos 1. El primero sería 4a por x al cubo más 3b por x al cuadrado y más 2c por x, ¿verdad? Y el último sería más d. El e, su derivada es 0, no afecta en nada. Entonces ponemos la segunda derivada de x, que es igual, sus exponentes baja, 4 por 3 va a ser 12ax al cuadrado, aquí 3 por 2 va a ser 6bx, rebajamos en 1, y más 2 veces c, ¿verdad? Ya tenemos eso. Ahora sí, vamos a hacer ahora sí aquí el punto crítico. ¿Qué nos dice ese punto crítico? Que va a ser que en un valor de x, su primera derivada tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Cuál es su valor de x en este punto crítico? Es 1. ¿Ya, muchachos? Entonces hacemos eso. Reemplazamos en f' de x, aquí lo vamos a poner, de x que vale 1 va a ser igual que 0. Entonces, reemplazamos aquí, ¿verdad? Como es 1, hemos dicho un número multiplicado por 1 se va a mantener el mismo número. Entonces va a ser 4a más 3b más 2c más d igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos la cuarta ecuación. Muy bien, ahora vamos a usar el punto de inflexión. ¿Cómo se halla un punto de inflexión? Es cuando el punto en un determinado valor de x de la segunda derivada se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces la segunda derivada, como hemos dicho, evaluada en un valor de x, que en este caso es 0, va a ser igual que 0. Entonces reemplazamos aquí y nos va a dar lo siguiente, ¿verdad? 12a por 0, 0, 6b por 0, 0, y solo nos va a quedar 2c. 2 por c, y esto es igual que 0. Entonces nos da que c es igual que 0. Y ya tenemos la quinta ecuación y obviamente un valor más, ¿verdad? 5. Muy bien, ya estamos listos. Ya tenemos 5 ecuaciones, 5 incógnitas, de lo cual tenemos que hallar sus valores, ¿verdad? Ya tenemos, pero, 2 valores. Ahorita lo podemos reducir a una ecuación de 3 incógnitas con 3 ecuaciones, que lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Muy bien. Ahí vamos a hacer las ecuaciones.
Vamos a reemplazar los valores, muchachos. Tenemos dicho que tenemos dos valores. Entonces, con esos dos valores lo vamos a reemplazar, ¿ya, muchachos? Entonces, esta ecuación de aquí va a ser de la ecuación 1, de esta, ¿ya, muchachos? Tenemos que C es igual que 0. Entonces, aquí lo pondremos C igual que 0 y E es igual a menos 5. ¿Verdad? De aquí. Entonces, en un miembro solo vamos a tener las incógnitas y en el otro, después de la igualdad, los valores numéricos. Tenemos aquí A menos B menos D, que es igual a ¿cuánto? Este es menos 5, va a pasar al otro lado a sumar. Es decir, va a ser igual que 7. Ya, muy bien. Ahora aquí hemos hallado previamente esto, pero nos da aquí igual que C es igual que 0, ¿verdad? Entonces solo nos daría A más B más D. Solo quedaría eso en aquí. Más D es igual a 0. Esto lo hemos sacado de 3, ¿verdad? El 2 ya no lo estamos anotando porque ya lo hemos reemplazado sus valores en las otras ecuaciones. Ahora sí, sigamos aquí. Nos dice que de la ecuación 4, vamos a ver qué nos da. C es igual que 0, 0. Es igual que menos 5, pero no, aquí ya no hay E. Entonces solo nos queda que 4A más 3B más D es igual que 0. Bueno, ahora tenemos que hallar los valores que nos dan. Podemos hacer sumar, restar estas ecuaciones. A esto lo vamos a llamar 1', 2' y 3'. ¿Verdad? Ya, muy bien. A más B más D. Muchachos, aquí es, ¿verdad? Nos hemos olvidado copiar menos 1. Entonces, eso es. Ustedes pueden corroborarlo. De 1, de 3 y de 4 hemos sacado las ecuaciones y nos dan estos, ¿verdad? Muy bien, para resolver este sistema de ecuaciones, en primer lugar, podemos fijarnos algo que nos va a simplificar más este sistema de ecuaciones. Aquí es menos B menos D. Y aquí, con su signo contrario, con positivo, más B más D, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Decimos aquí, vamos a sumar 1' más 2'. Entonces nos va a dar ¿cuánto? En primer lugar, A más A va a ser 2A, menos B más B, 0, menos D más D, 0, ¿verdad? Y aquí 7 más menos 1, 7 menos 1, 6. Entonces nos da que A es igual que 3. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora vamos a decir lo siguiente. D. Vamos a trabajar con 1'. Vamos a tener lo siguiente, ¿ya, muchachos? Hemos dicho que A va a ser igual que 3 y menos B menos D es igual a 7. Muy bien. Entonces vamos a despejar B en función de D. ¿Ya, muchachos? Entonces tenemos aquí menos B. Este menos B va a pasar aquí con más B. O mejor dicho, el menos D va a pasar aquí con... El menos D va a pasar aquí con más D. Entonces tenemos aquí 3 menos B. Este que está con 7 va a pasar con menos 7 y D, ¿verdad? Entonces D es ¿cuánto? 3 menos 7 va a ser menos 4 menos B. ¿Ya, muchachos? Menos 4 menos B, ya tenemos eso. Ahora los valores, vamos a decir aquí los valores de A igual a que 3 y D igual a menos 4 menos B, los voy a pasar a 3', ¿ya? En 3' es 4A. 4 por 3 va a ser 12, ¿verdad? Más 3B, que eso se mantiene, más D, ¿verdad? D, ¿cuánto es? Menos 4 menos B. Entonces lo vamos a anotar aquí. Menos 4 menos B es igual que 0. Muy bien, todo ya son puras incógnitas
b grande. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar y hallar el valor de b. Entonces, ¿cómo hacemos? Haremos un paso más. 2 más 3b menos 4 menos b es igual que 0. 3b menos b solo nos da 2b y más 8. Muy bien, ya tenemos eso a continuación. Y esto es igual que 0, ¿verdad? Entonces b es igual a ¿cuánto? Este va a ir con negativo, entonces negativo va a ser menos 8 y este 2 va a pasar a dividir. Menos 8 sobre 2, menos 4. Ya tenemos el valor y prácticamente ya está resuelto el problema. Nos va a dar entonces aquí d es igual a menos 4 menos b, ¿verdad? Entonces d es igual a ¿cuánto? Podemos decir que es menos 4. Ahora aquí va a ser menos b. ¿Cuánto es b? Menos 4. Este menos por este menos va a ser positivo. Entonces más 4. D es igual que 0. Muy bien. Ya tenemos todos los valores que teníamos. Recordemos aquí, lo voy a mostrar. E es igual a menos 5 y C es igual que 0. Entonces, eso hemos hallado los anteriores y nos da los siguientes resultados. Podemos decir que f de x va a ser igual a ¿cuánto? Es un polinomio de cuarto grado. Ax a la cuarta era, ¿verdad? Pero a es igual que 3x a la cuarta. Solo estamos reemplazando los valores de a, de b, de c, de d y de e. Muy bien. Ahora el siguiente es b, que es menos 4. Menos 4x al cubo. Muy bien. A, b, c. El valor de c es 0. No lo anotamos, ¿verdad? Sería 0 por x al cuadrado, ¿verdad? Ahora el valor de d. D es 0. El valor que correspondía a d era el de x, ¿verdad? Entonces 0 por x va a ser 0. Y el último valor, e, que es menos 5. Ese no tiene la variable x. Bueno, de esa manera ya tenemos aquí la solución al problema. Hemos hallado esta función, f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 5. Ya de esta manera se resuelve este ejercicio y se halla la función. Y si ustedes quieren comprobar, ustedes pueden ver que se cumple todas las condiciones o todos los datos que nos ha dado. Es decir, va a tener un extremo, un punto crítico en el punto 1, menos 6 y también va a tener un punto de inflexión en el punto 0, menos 5 y pasa por menos 1,2, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta final. Muy bien, el siguiente ejercicio es acerca de aplicaciones de la derivada. Nos dice el problema que una hoja en formato A3 nos da las dimensiones y se dobla de modo que una sola esquina toque a uno de los lados. Luego realizar el análisis para que el doblez logrado tenga la menor longitud posible. Bueno, en primer lugar aquí tenemos los datos que nos dan. La hoja tamaño A3 de 420 por 267 y nos dice que se va a realizar un doblez de una esquina a un lado, ¿verdad? Entonces esta esquina que lo hemos llamado punto P lo tenemos que trasladar aquí, a un lado de acá. Entonces va a realizar un movimiento o un traslado de este tipo, ¿verdad? Aquí va a estar luego el punto P'. Es decir, este punto P lo vamos a llevar a P'. Y luego se va a realizar un doblado, ¿no? Se va a realizar el doblado, que es este, y la nueva forma de lo que va a tener es la siguiente, ¿verdad? Esto está acá y esto está acá. Bueno, y esto lo ponemos punteado para tener en cuenta que esto antes era la hoja. Hemos realizado lo que nos ha pedido, el doblado, ¿verdad? Este punto P lo hemos doblado a P'. P' está en este lado. Entonces eso es lo que nos pide. Ahora, ¿cuál es la longitud que tiene que ser mínima? Es esta, que viene desde acá hasta acá.
Entonces lo vamos a llamar a estos puntos con otros nombres. Por ejemplo, este podemos llamar punto acá, Q, y este punto de acá, R. Entonces, el segmento QR es lo que tenemos que minimizar. Ahora bien, ¿qué datos tenemos en primer lugar? Tenemos que ir construyendo los datos. Tenemos en primer lugar estas dos magnitudes, estas dos longitudes, 420 y 267. En primer lugar, ¿qué podemos asegurar? De que, si ustedes se dan cuenta, la línea que hemos hecho acá, de P a P', es esta, ¿verdad? Tenemos acá una longitud. Aquí al punto de intersección lo voy a llamar I. Entonces, tenemos acá una longitud, ¿verdad? Desde la intersección, y se dobla hasta el otro punto P'. Es decir, esta longitud de acá, si ustedes se dan cuenta, va y se dobla a esa longitud de acá. Es decir, toda esta longitud que tenemos acá, que lo vamos a llamar A, se repite aquí. Y entonces igual lo vamos a llamar A, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso, que la longitud de P a I es la misma que la de I a P'. Por la razón de lo que estamos doblando, ¿verdad? Tenemos esta longitud de acá, y como lo estamos doblando desde la doblez, como un punto de rotación, hasta P' es la misma longitud. Entonces ya tenemos esos dos. Lo segundo que podemos ver es que este recta de P a P' es perpendicular a Q a R. Entonces, ¿eso cómo lo podemos asegurar? Por la razón de que como al estar doblando, básicamente lo estamos girando, y al doblar, sí o sí, esto va a ser una perpendicular a esta recta, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos dos. Con eso, a base de eso y a base de formar triángulos acá, entonces vamos a ir hallando relaciones. Segundo, nombraremos también, podemos ver, aquí hay un triángulo que podemos usar, es de P', y esta esquina de la hoja. Esta de la esquina de la hoja lo vamos a llamar S para tener referencia de eso, ¿no? S. Entonces, antes de hallar las relaciones tenemos que determinar, ¿verdad? Lo que tenemos que hallar es la longitud mínima. Entonces vamos a dividirlo en dos. De Q a I lo vamos a llamar el segmento M y de I a R, N. De tal forma que QR, ¿verdad? El segmento que tenemos que minimizar lo vamos a llamar L para tenerlo todo, ¿verdad? Así. Y esto es igual a M más N. Entonces esta es la función que debemos minimizar. Está con dos variables, M y N. Entonces tenemos que volverlo a solo una variable. Entonces, veamos cómo. En primer lugar, del triángulo, pondremos acá, del triángulo PSP', que hemos dicho, que tenemos es un triángulo grande. ¿Por qué hemos elegido este triángulo? Porque aquí presenta un dato que ya tenemos, que es 267, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar ese dato? Primero, no tenemos esta longitud acá, ¿verdad? Desde S a P' no lo tenemos, pero sí tenemos su hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta, es A más A, que esto es A. Aquí está. Tenemos este triángulo de acá. Y su ángulo aquí, lo vamos a llamar alfa, es el de acá, ¿verdad? Alfa. Entonces ahí ya tenemos el triángulo que está acá. ¿Qué podemos hallar? ¿Qué relaciona el opuesto con su hipotenusa de este ángulo? El seno, ¿verdad? El seno de alfa, que es igual, cateto opuesto, 267, que para este caso, para no escribir un número 267 y manejarlo así, y que un poquito se nos complique, lo vamos a llamar A. A mayúscula. Entonces ponemos A sobre ¿cuánto? Opuesto sobre hipotenusa, 2 veces A. Muy bien. Entonces ya tenemos una relación acá. Vamos a hallar otras más para poder relacionar M y N y que solo tenga una sola variable. El segundo triángulo que podemos hallar es a través de una propiedad, ¿verdad? El ángulo que está acá
estas son dos rectas paralelas, el ángulo comprendido entre esta recta y esta es la misma que esta recta y esta, ¿verdad? Ustedes ya vieron esas cosas. Como son dos rectas paralelas, se puede asegurar eso. Muy bien. Y otra vez, este triángulo es rectángulo. El ángulo de 90 grados está justo en I. Entonces vamos a hacer esto igual. Lo pondremos del triángulo PIR. PIR. ¿Qué tenemos? Lo siguiente. Tenemos este triángulo, lo he rotado de esta manera, de esta forma, y tenemos esto, ¿no? Es lo mismo de acá. Aquí igual podemos hacer eso. Y ahora sí, aquí, para que esté conforme a esto, podemos hallar igual el seno de alfa. Pero nos falta un dato. Porque el seno de alfa es cateto opuesto n sobre la hipotenusa. No tenemos la hipotenusa. Tenemos que hallar. Y se halla igual de una manera bien sencilla con el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejando la hipotenusa nos da la raíz de la suma de los catetos ambos elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos a al cuadrado más n al cuadrado en raíz. Entonces de aquí ya podemos hallar esto, ¿verdad? El seno de alfa, de este ángulo alfa, es igual, cateto opuesto, acá, n, sobre la hipotenusa. ¿Qué es? Podemos hallar igual allí. Tenemos aquí ya raíz de a al cuadrado más n al cuadrado. Entonces acá ya tenemos una segunda relación. Una tercera más, ¿por qué? Acá ya está n, ¿verdad? N en función de a podemos sacar, igualando con 2 y 1. Pero falta para m. M tenemos que hallar una relación más para que todo esté ya en conformidad. Entonces vemos esto, lo siguiente. Entonces, ¿qué triángulo vamos a usar? Ya hemos usado este de acá y este grande. Ahora, el único dato que tiene acá m es este triángulo de Q y P, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, esta esquina donde está el punto P es un 90 grados, ¿verdad? Entonces, acá el ángulo que falta va a ser 90 menos alfa. Muy bien. Otra vez, este triángulo es rectángulo, ¿verdad? Muy bien, y ahora, ¿qué ángulo va a ser este? El de aquí abajo. El que comprende de aquí abajo va a ser, si es que hacemos los cálculos, ustedes lo pueden hacer, yo lo voy a hacer rápidamente y mentalmente. Tenemos acá 180 grados, ¿verdad? La suma de ángulos dentro de un triángulo es 180. Acá está 90 menos alfa. Más 90, 180 menos alfa tenemos, ¿verdad? Y más este ángulo tiene que ser, lo pondremos aquí tal vez, 180 menos alfa, sumando estos dos, más x tiene que ser igual a 180, ¿verdad? 180 con 180 se va, y x es igual que alfa. Entonces lo vamos a directamente poner aquí, que esto es alfa, ¿verdad? Muy bien, a partir de ese triángulo podemos hallar una relación más. Tenemos el triángulo PQI, lo estoy rotando un poco para que esté más entendible. Y tenemos los datos, ¿no ve? De Q a I es M, Q a I, M. De I a P es A, ¿verdad? Y el ángulo está en P, en el vértice P. Bueno, perdón, el ángulo está acá, el alfa está en Q. Entonces tenemos acá alfa. Muy bien. Igual vamos a hallar el seno de alfa. Entonces nos falta igual un dato, que es la hipotenusa, ¿verdad? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, al igual que en este caso, hallamos por Pitágoras. Es la raíz de m al cuadrado más a al cuadrado. Entonces ya podemos hallar lo que es el seno de alfa. Seno de alfa es igual cateto opuesto a, ¿verdad? Acá, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la raíz. Entonces, de esa manera ya tenemos una tercera relación. A partir de estas tres relaciones se puede intentar formar algo. Por ejemplo, si igualamos 1 igual a 3, nos va a salir m en función de a.
Como lo sabemos, solo hay las dos variables, ¿verdad? Seno de alfa es igual a seno de alfa, entonces esto es igual que esto. Solo hay dos variables, a minúscula y m minúscula, ¿verdad? El a ya está. Entonces podemos sacar, despejar m en función de a. Lo mismo de acá, podemos igualar esto 1 con 2 y nos saldría n en función de a. Y reemplazamos aquí m más n en función de a, nos saldría una función de L en función de A y derivaríamos en función de A, ¿verdad? Bueno, se puede hacer por ese método, pero va a salir más largo. Lo mejor sería hallar algo que los relacione a ambos, un m en función de n o n en función de m, para que así sea más sencillo la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué relaciona m y n? Podemos igualar 2 igual que 3. De esa manera podemos intentar formar algo, ¿verdad? Entonces vamos a poner que 2 es igual que 3, ¿verdad? Las ecuaciones 2 y 3 son iguales, ¿verdad? Seno de alfa es igual que seno de alfa. Entonces, esto de acá, que es n sobre la raíz de a cuadrado más n cuadrado, es igual a esto de acá, que es a sobre la raíz de m cuadrado más a cuadrado. Entonces lo elevaremos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado para eliminar las raíces. Nos da n cuadrado y a cuadrado más n cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? A cuadrado sobre m cuadrado más a cuadrado. Muy bien, ya está elevado al cuadrado. Ahora sí, intentaremos despejar. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos n cuadrado por, primero, m cuadrado. Más n cuadrado, por este. A cuadrado. Es igual a ¿cuánto? A cuadrado por este de acá, ¿verdad? Que esto pasa a multiplicar. Sería a cuadrado por a cuadrado a la cuarta. Más este por este. A cuadrado n cuadrado. ¿Y qué tenemos acá? En primer lugar, podemos ver lo siguiente. Este y este. Aunque tal vez están invertidos, diferentes, pero son lo mismo, ¿verdad? Entonces podemos simplificarlo porque este va a pasar aquí a restar. Con este se van a eliminar. Y ya tenemos algo. Si es que ustedes ven, acá tenemos a la cuarta igual a m cuadrado por n cuadrado. Ya. Y ahora, si es que sacamos raíz a ambos, ¿verdad? Una raíz sería a cuadrado igual a m por n. Ya tenemos algo acá que nos va a servir. Muy bien. Veamos. Ahora sí, tenemos a en función de m y de n. Podemos ir reemplazando alguna de estas dos igualdades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a igualar 1 igual a 2. Muy bien. De esa manera, al igualar 1 igual a 2, vamos a poder hallar n en función de a. ¿Ve? Eso es lo que hemos dicho al principio. Pero ahora con esto ya vamos a poder hallar lo que queríamos. N en función de m o m en función de n. Veamos qué nos sale. Vamos a igualar 1 igual a 2. Entonces, seno de seno de alfa es igual a seno de alfa, eso sí. A sobre 2a, a mayúscula sobre 2a minúscula, es igual a esto, ¿verdad? N sobre raíz de a cuadrado más n cuadrado. Ahora sí, lo elevamos al cuadrado. Y nos da lo siguiente. Nos da en primer lugar a al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2 veces a al cuadrado, ¿cuánto sería? 2 al cuadrado es 4, a al cuadrado al cuadrado. Al otro lado, al cuadrado igual. N sería n al cuadrado sobre todo esto. Como esta raíz, al elevarlo al cuadrado, nos dará su argumento. A cuadrado más n cuadrado. A partir ahora de acá, ya podemos
¿verdad? Ir un poco viendo qué podamos hacer. Veamos, por ejemplo, que a cuadrado es m por n, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar eso. A cuadrado es igual a m por n. Muy bien, ahora sí. Veamos, sabemos que a cuadrado es igual a m por n, entonces lo vamos a reemplazar ya de una vez. 4 por a cuadrado es m por n. Es igual a n al cuadrado sobre a cuadrado m por n más n cuadrado. Muy bien, aquí si es que factorizamos este n de acá, se puede simplificar con un n de acá. Entonces lo vamos a poner esto. Aquí un m y un m, ¿verdad? Entonces estamos simplificando el n. Y ahora sí, podemos, este puede pasar aquí a multiplicar. Entonces tenemos a al cuadrado, este m por n, que como hemos simplificado la n, solo nos queda m, ¿verdad? M. Más a cuadrado, solo nos queda un n. Es igual, solo nos queda acá un n, por esto nos da 4mn cuadrado. Muy bien, ahora, ¿cuál es más sencillo despejar? Es los valores de m, ¿verdad? Solo son con un exponente 1, no es necesario hacer nada. Pero sí, n cuadrado nos tiene acá, ¿verdad? N y n cuadrado, un segundo grado. Entonces va a ser más complicado despejar n. Vamos a despejar m. ¿Cómo hacemos esto? Este que está restando, este que está sumando va a pasar aquí a restar. Entonces, este se va a mantener. A cuadrado por n es igual a 4mn cuadrado menos a cuadrado por m. Despejamos m. ¿Qué nos da? Aquí a cuadrado por n sobre, hemos factorizado m acá. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto pasaría de aquí a dividir? Sería 4 por m, o 4n cuadrado menos a cuadrado. Entonces ya tenemos acá la fórmula de el valor de m en función de n, ¿verdad? Y a es lo que hemos denominado 267, ¿verdad? Lo hemos determinado antes en los pasos anteriores. Entonces ya tenemos este valor de m. Solo nos queda reemplazar acá, que lo vamos a llamar la función omega, para que tengamos una L en función de n, nada más. Y ya podamos derivar. Entonces vamos resolviendo y tenemos m en omega. Vamos a decir el valor de m en omega. Entonces L es igual a ¿cuánto? Ya tenemos el valor de m, que es a al cuadrado por n sobre 4n cuadrado menos a al cuadrado, ¿verdad? Es el valor que tenemos acá y más n. Muy bien. Lo vamos a realizar antes una suma. La suma que tenemos acá, ¿verdad? Entonces hallamos el común denominador que nos da es 4n cuadrado menos a al cuadrado. ¿Esto por qué? Aquí tenemos menos a que va a multiplicar, menos a cuadrado que va a multiplicar a n, ¿verdad? Entonces, con este que está sumando, se eliminaría. Veamos cómo se va ordenando todo esto. Tenemos acá a cuadrado por n. Su denominador común, dividido entre su denominador aquí, 1, nos queda esto, ¿verdad? 1. Esto por n nos va a quedar lo siguiente. Menos positivo, n por 4n cuadrado nos da 4n cubo. Positivo por negativo, negativo, n por a cuadrado n. Entonces, se anula. El valor de n, el valor de L nos da, que es igual, 4n cubo sobre 4n cuadrado menos a cuadrado. Muy bien, ahora sí, derivaremos esto. ¿Cómo lo derivamos? Derivada respecto a n, que es la variable que tenemos acá. Entonces nos da lo siguiente. Derivada de L respecto de n
es igual, ¿cuánto? Derivada de un cociente. Su denominador al cuadrado. Y primero, en el primer término, derivamos su numerador. Es un exponente. Acá tenemos 4 por 3, que su exponente baja, ¿verdad? 4 por 3 sería 12. Y restamos en 1 a su exponente. 3 menos 1, 2. Multiplicado su denominador sin derivar. Ahora sí, con el signo negativo, su numerador sin derivar, 4n al cubo, por su denominador derivado, ¿verdad? Entonces, n al cuadrado, su derivada es 2n. Entonces, 4 por 2 es 8n. De menos a al cuadrado, a hemos dicho que es 267, su derivada es 0. Y esto es igual a ¿cuánto? Para minimizar tenemos que igualar a 0, ¿verdad? Su derivada es igual que 0. Entonces este que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar. 0 por algo va a ser igual 0. Entonces nos queda solo acá. Tenemos 12, lo vamos a distribuir. 12 por 4 por n a la cuarta. Muy bien. Tenemos acá y distribuimos este por este. Está menos 12 por a al cuadrado, lo vamos a anotar primero, y n al cuadrado luego. Y acá tenemos 4 por 8, 32, n a la cuarta. Esto es igual que 0. Ahora sí, podemos ir reduciendo esto, ¿verdad? Tenemos aquí n a la cuarta y n a la cuarta. Sus coeficientes se restan. 12 por 4, ¿cuánto es? Bueno, lo podríamos un poco simplificar, pero nosotros lo vamos a hacer por ahora. Sigue, lo vamos a mantener. 12 por 4 es 4 por 8, 48. 48 menos 32 nos da 16. 16n a la cuarta menos 12 al cuadrado n cuadrado igual que 0. Vamos a factorizar. ¿Qué podemos factorizar? En primer lugar, acá tenemos, este es 12 es 3 por 4 y 16 es 4 al cuadrado. Vamos a factorizar 4, ¿verdad? Y n al cuadrado. Entonces nos da, de 16 nos queda 4n cuadrado menos, acá nos queda 3a cuadrado. Es igual que 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay dos respuestas, ¿no? Uno, cuando todo lo que está entre paréntesis pasa a dividir a 0. En este caso, la respuesta nos daría n igual a 0. Ese es el primer caso, ¿verdad? Que todo esto dentro del paréntesis vaya acá al 0 a dividir. Pero el otro es que 4n al cuadrado pase acá al 0 a dividir. Entonces vamos a hallar eso. Nos da lo siguiente, ¿verdad? 4n cuadrado menos 3a cuadrado es igual que 0. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de n? Es bastante más sencillo. Este 3a cuadrado pasa acá a sumar. Como está restando, pasa acá a sumar. Y este 4 pasa a dividir. Y como es n cuadrado, al despejar va a salir una raíz, ¿verdad? Y ya tenemos eso de ahí. Ahora, ¿cuál es el que vamos a usar? Veamos y analicemos un poco esto. Tenemos el valor de m, que está acá. Entonces, si es que n vale 0, ¿cuánto va a valer m? Lo haremos rápido. A por n es igual a 0, a por 0, 0. A cuadrado por 0, 0. Sobre 4n, 4 por 0, 0. Menos a cuadrado. 0 sobre algo, 0. M va a valer igual 0. Y n igual 0. Al hallar L, nos va a salir 0. Es decir, es cuando no se realiza nada, ni un doblez, ni nada. Y no es eso el problema, ¿verdad? Nos dice que tiene que existir una doblez. Entonces vamos a usar el siguiente valor. Este está descartado y este aceptado. El valor de n es ese que tenemos ahí. Muy bien. Aquí está el valor de m que vamos a reemplazar enseguida. Primero un poco reduciremos ese valor de n. La raíz de 3 se va a quedar normal, raíz de 3, pero aquí la raíz de 4 es 2, ¿verdad? Entonces en su denominador va a ser 2. La raíz de a cuadrado es a.
Entonces, ahora este valor lo vamos a reemplazar acá para hallar el valor de m. Entonces, anotamos acá, m es igual a ¿cuánto? A cuadrado por n. A cuadrado por n. Raíz de 3 sobre 2a. Muy bien. Y tenemos 4n cuadrado, 4 por n cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado solo nos queda 3 y acá 4. A al cuadrado, menos a cuadrado. Muy bien. ¿Qué tenemos enseguida? Estos se simplifican. Y arriba tenemos raíz de 3 sobre 2 a al cubo, a por a cuadrado, a al cubo, sobre 3 a cuadrado menos a cuadrado, 2 a cuadrado. Muy bien. Al realizar extremos y medios, ¿qué nos va a salir? Este a cuadrado se va a ir con 2 veces un a cuadrado de acá. Solo nos va a quedar un a, ¿verdad? O se pueden restar los exponentes. 3 menos 2, 1. Muy bien. Ahora sí, hacemos ya los extremos y medios. Tenemos raíz de 3. Acá 2 por 2 es 4. Y acá nos queda solo a. Entonces aquí tenemos el valor de m y aquí el valor de n. Ahora solo nos queda hallar el valor de L. Entonces ponemos de omega. Tenemos que L es igual a m más n. M es, acá lo tenemos el valor, raíz de 3 sobre 4a. Más raíz de 3 sobre 2a. Entonces, ¿cuánto va a ser? En primer lugar, sacamos su común denominador 4. Entonces solo aquí nos queda raíz de 3, ¿verdad? A. Muy bien. 4 dividido entre 2, 2. 2 por raíz de 3, a. Muy bien. Y por último nos queda acá, ¿verdad? 2 más 1, 3 veces raíz de 3 por a. Ya. Pero a sabemos que es 267. Entonces podemos hallar el valor aún más reducido, que es 267 por 3. Es igual a 801. Y 801 sobre 4 no es un resultado entero, entonces solo anotamos 801 sobre 4 por la raíz de 3. ¿Esto en qué unidades? Milímetros. Porque el valor de a está en milímetros y ese es el que da las unidades, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el valor de L mínimo. Es 801 sobre 4 por raíz de 3 milímetros. Y ese sería el resultado de este último ejercicio, que es de las aplicaciones de derivadas. Lo que había que hacer en general era simplemente hallar los valores, unas semejanzas entre triángulos. Hemos hallado con seno de alfa, hemos hallado los diferentes ángulos alfa, donde se repiten, y al final hemos hallado una función donde relacione m con n. De esa forma ya hemos derivado fácilmente para hallar la respuesta final.